preguntar cuáles son los antígenos típicos de las enterobacterias. Era una O, Ajá, antígeno O, así es. no, antígeno H, Antígeno H. y me falta uno. Eran 3, ¿no? Así es. El antígeno K. El Así K. es. Muy bien. El antígeno O son lipopolisacáridos, antígeno K de cápsula y el antígeno H ¿de qué es? De un polisacárido capsular. El H es de flagelar. Proteína Capsular es el de K. Ajá. Ándale, sí. Bien. Bueno, les recuerdo que las cámaras deben estar prendidas a menos que tengan un problema con la red, es que pueden estar apagadas, ¿sí? Es que si la prendo no me carga bien, o sea, Igual a mí Doc Sí, me como sí. dice está muy lento por las lluvias y todo eso. o se traba y Doc, se si queda la una prende, me diapositiva y cierra no. la sesión. Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ya revisando esto, habiendo revisado qué son las enterobacterias o recordado, dentro de las enterobacterias también encontramos a los géneros que vamos a revisar hoy, ¿sí? Que son Shigella, Klebsiella y también Salmonella, son las que vamos a revisar el día de hoy. ¿Han leído acerca de Shigella? Ay, ¿qué le pasó a mi cámara? ¿Qué han leído acerca de Shigella? ¿No? ¿Nada? Su transmisión es vía fecal oral. Así es Sí. lo más característico de Shigella, ¿sí? Toxina, es por la toxina Shiga. Sí, aunque la toxina Shiga, perdón, es característica de la Shigella dysenteriae. Es decir, de una especie en específico de Shigella. Acuérdense que está el género y están sus especies. Muy bien. Bueno, la Shigella, al igual que las enterobacterias, también son bacilos gram negativos, ¿sí? Son bacilos gram negativos delgados. Son anaerobios facultativos. Esto quiere decir que pueden crecer en condiciones, en concentraciones muy bajas de oxígeno, pero pueden crecer mejor en No, condiciones aerobias. ¿Qué pasó? no sé si soy yo, pero se le cortó. ¿No me escuchan? No, sí fue yo. Ok. Bueno, repito entonces. Les decía, son bacilos gram negativos, ¿sí? Anaerobios facultativos, que pueden crecer en condiciones de baja concentración de oxígeno. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Sí? Muy bien. De baja concentración de oxígeno. Sin embargo, crecen mejor en condiciones aerobias, es decir, si ellos tienen presencia de oxígeno, van a crecer, son como que sus condiciones óptimas. Sin embargo, aun cuando puedan descender las concentraciones de oxígeno, pues van a seguir creciendo, ¿sí? Son colonias convexas, circulares, transparentes. De hecho, aquí en la imagen podemos ver que el medio como tal es el que tiene color azulito y ellas son transparentes. Por eso adoptan ese color como verde aperlado. En realidad es porque es como si tuviera una gota de gel encima, ¿sí? El medio. Bien. Pueden alcanzar hasta un diámetro de 2 milímetros en 24 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que son de rápido crecimiento, ¿sí? Y de hecho esto se ve reflejado en el tiempo de incubación para una persona, que es básicamente de 1 a 2 días. Su hábitat, como bien dijeron, y como toda enterobacteria, pues es el tubo digestivo de seres humanos y en este caso también de primates. Es fermentador de glucosa y no fermenta lactosa, ¿sí? Ok, ¿cuáles son las especies patógenas de Shigella?
Tenemos la Shigella dysenteriae, que es la que nos produce la toxina Shiga, como decía Merari. Tenemos la Shigella flexneri. Igual está Shigella body, Shigella sonei. Flexneri y sonei son de las más comunes, ¿sí? Disentería, bueno, al menos son de las que comúnmente producen el cuadro diarreico. Sin embargo, los cuadros más graves suelen ser producidos por Shigella dysenteriae, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos decir acerca de su patogenia? Son infecciones limitadas al tubo digestivo. Su dosis infecciosa es de 10 a la 3 microorganismos. Es una de las bacterias que requiere menor cantidad de bacterias para poder crear una infección, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Básicamente invade las células del epitelio y una vez que entra, escapa del fagocito, entra a los enterocitos. Dentro provoca toda una reacción y un reajuste del citoesqueleto de la célula y eso lo toma como impulso, ahorita vamos a ver un video acerca de eso, lo toma como impulso para atravesar las membranas celulares de los enterocitos adyacentes. Y esto comienza a provocar que la bacteria vaya invadiendo todos los enterocitos adyacentes, ¿sí? ¿Qué provoca esto? Microabscesos en la pared del intestino grueso y también puede provocar necrosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque va haciendo una destrucción de células mientras ella se va multiplicando. Vamos a ver un videito. Me dicen si escuchan la voz, por favor. Si no lo escuchan, me comentan. ¿Lo escuchan? ¿O no? A mí me parece que está pausado todavía. Ah, bueno, Sí, sí, otra vez pero cuando pausado. lo estuve, a ver, dígame ahí. No, doctora. No, sigue apareciendo así. Ajá, parece como si no lo hubiera puesto todavía. Ajá. Está en cero. Bueno, entonces lo que va a proceder ahorita es que lo voy a sacar un momento. A ver. Ya, Ah, bueno, ¿ya lo escuchaban? ya. Ay, ya Ya lo lo estaba veo. quitando. A ver qué hice. Bueno, lo voy a tener que reiniciar. Es que no sabía si lo estaban escuchando. Lo escucho, pero no lo veo. Yo ni lo escucho ni lo veo. Yo tampoco lo escucho ni lo veo. Yo tampoco. Ah, bueno, entonces lo que voy a hacer es sacarlo de la presentación para presentárselos por otra vía, ¿sí? Permítame un momentito. Por favor, me confirman si lo escuchan. Después de pasar por la mucosa gástrica, Lo Shigella escucho, colecta pero no lo veo, doctora. ingresando a través de las células M para ser fagocitada por los macrófagos residentes. Una vez dentro de ellos, Shigella escapa del fagosoma e induce apoptosis, desencadenando una respuesta de tipo Parece que inflamatorio. se quedó trabado. Shigella Sí, se traba. Va muy lento. Bueno. Lo que vamos a hacer entonces es que les voy a mandar el link y lo ven ahorita y me comentan sus impresiones. ¿De acuerdo?
Ok. Me interesa que lo vean porque básicamente explica, o más bien, representa lo que les acabo de explicar, su mecanismo de invasión, ¿sí? Eso es lo que me interesa que vean. Ahorita se los mando. Se los voy a mandar por el chat. Listo. Revísenlo, por favor. Dura nada más 2 minutos. Doc, me voy a salir de la clase para verlo porque si no se me va a trabar. Ok, sí. ¿Listo? Les voy a volver a compartir pantalla. Bueno, ¿qué vieron en el video? ¿Cómo provoca Shigella su entrada a la célula? Al enterocito. Bueno, primero se adhiere a unos receptores llamados integrinas. Ajá, así es. Luego por los macropinocitosis. Así. Por pinocitosis, así es. Sí, por pinocitosis entra. Gracias a las integrinas, genera un cambio en la membrana y provoca que la misma membrana de la célula del enterocito envuelva la bacteria, ¿sí? Y eso provoca también que entre como tal al enterocito. Es muy curioso y muy interesante la estrategia invasiva de Shigella, porque Shigella como tal es un bacilo no móvil, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Una vez dentro de la célula, ¿cómo es que ella alcanza las paredes o los extremos del enterocito para poder entrar a otro enterocito? ¿Qué pasaba en el video? Se le hace una cola de, creo que de proteínas, algo así, aparece en el video. Del Así es. citoesqueleto, ¿no?
Así es. La Usa que le los permite filamentos, desplazarse. ándale, usa los filamentos de actina del citoesqueleto de la misma célula hospedadora, ¿sí? Ella, al momento en que entra a la célula y se libera de la vacuola en donde entró como tal, de la vesícula, perdón, en donde entró, al liberarse, libera también otras proteínas que generan un cambio estructural en el citoesqueleto de la célula. Estos cambios estructurales favorecen la polimerización de los filamentos de actina. Acuérdense que polimerización son reacciones en cadenas, el incremento o la suma de pequeños monómeros de moléculas, ¿sí? Por decirlo de una forma sencilla. Entonces, la polimerización es que se construye uno tras otro, uno tras otro. Básicamente así se le construye una cola de actina a la bacteria. Es decir, ella aprovecha ese impulso mientras se va polimerizando para llegar hasta la pared del enterocito. Es como si fuera un cometa, ¿no? Que lleva propulsión. Después de eso, atraviesa la membrana, ¿sí? Y comienza su ciclo de nuevo. Entonces, por esa razón que Shigella destruye como tal o provoca necrosis, ¿sí? En el tubo digestivo, ¿sí? Porque va destruyendo o va abriendo poros en las membranas de los enterocitos conforme ella va creciendo y multiplicándose. Bien. A ver, íbamos por aquí. Doctora, las shigelas son las que fermentan glucosa y lactosa, creo, a sección de uno, ¿no? Shigella no fermenta lactosa. Glucosa sí. Glucosa, sí. Así es. Bien. Como decía su compañera, el género Shigella pueden producir toxinas, ¿sí? Tenemos endotoxinas, que son típicas de las bacterias gram negativas, y las exotoxinas. La exotoxina que decíamos hace un momento es de la Shigella dysenteriae, ¿sí? La endotoxina, pues puede ser el lipopolisacárido tóxico y básicamente contribuye a la irritación de los intestinos, ¿sí? En el caso de la exotoxina es termolábil. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién me dice qué significa termolábil? Que no es resistente a ciertas temperaturas. Así es. Si yo caliento a determinada temperatura, se va a destruir esta toxina, ¿sí? Por eso es tan importante hervir los alimentos, ¿sí? Al ser una exotoxina termolábil, pues sí, un método de prevención para no infectarme yo de Shigella sería hervir los alimentos. Nuestra exotoxina puede funcionar como enterotoxina, que va a ser la responsable de la diarrea y también va a inhibir la absorción de glúcidos y aminoácidos. Cuando se inhibe la absorción de glúcidos y aminoácidos, esto provoca que los carbohidratos se queden fuera del intestino y esto provoca también un desequilibrio osmótico, ¿sí? Si hablamos de un desequilibrio osmótico, básicamente como hay más moléculas fuera de los enterocitos, o sea, en el espacio gastrointestinal, se deshidratan los enterocitos y se acumula agua en el intestino, ¿sí? Al acumularse agua, esto provoca también evacuaciones muy líquidas, ¿sí? He ahí la explicación de por qué la diarrea por Shigella son evacuaciones sumamente líquidas. También, otra característica principal de la enfermedad por Shigella es que las evacuaciones pueden tener sangre y pus. ¿Por qué? De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita, ¿por qué pueden tener sangre y pus? Por la inflamación. Sí, y sangre también porque está ocasionando un daño en las paredes del intestino. Acuérdense que va perforando células y al perforar células produce necrosis y en general va a producir úlceras, ¿sí? Que van a ir acrecentando o creciendo como tal. Bien, por eso podemos tener una característica típica de la shigelosis
y de hecho es uno de los métodos de diagnóstico, es encontrar nosotros en el frotis eritrocitos y macrófagos, ¿sí? Es decir, células blancas y células rojas en las heces, ¿sí? Bueno, también otro dato, la exotoxina también puede funcionar como neurotoxina, ¿sí? Que puede contribuir a manifestaciones más graves de la shigelosis, que podría ser el coma o el meningismo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la shigelosis? Les decía en un inicio que se incuba de 1 a 2 días. Ay, alguien me movió a ver, permítame. Ay, ¿qué pasó? Creo que me quitaron la presentación. A ver, permítame un momentito. Bueno, ¿qué les decía? Ah, sí. Su tiempo de incubación es de 1 a 2 días. Solamente se requieren de 10 a la 3 bacterias, es decir, unas 10.000 bacterias de Shigella para que nosotros nos infectemos. ¿Por qué? Porque prolifera muy rápido, ¿sí? Crece muy rápido la bacteria. De las características principales al momento en que nosotros tenemos shigellosis, suele ser diarrea o evacuaciones con mucha agua, sangre y moco, ¿sí? Eso es muy característico de la shigellosis. Otra cosa, otro método de diagnóstico sería realizar un frotis de las heces como tal y un coprocultivo, ¿sí? Bien. Importante, se caracteriza también por tener evacuaciones, mucho tenesmo como tal, mucho dolor abdominal. Doctor, está proyectando la diapositiva. No, es que alguien me lo quitó y ahorita las estoy volviendo a cargar. Ah, ok. Sí, las estoy volviendo a cargar. Ahorita les sale lo que les estoy diciendo. Sí, es que Bueno. pensé que estaba, pero no las veía. Ah, no, no, no. Apenas está cargando. A ver, y vamos por aquí. Aquí está. Listo. Incubación de 1 a 2 días. Hay dolor abdominal, fiebre y diarrea líquida, ¿sí? Ya vimos el porqué de la diarrea líquida, ¿sí? Conforme avanza la infección, va a afectar al ilion y al colon, ¿sí? También va a incrementar el número de deposiciones. Entre más tiempo lleve de infección, va a contener mayor cantidad de moco y sangre, ¿sí? Menor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque se está dañando más o las úlceras que se están creando están creciendo todavía más, ¿sí? Cada evacuación se acompaña de pujo y tenesmo. Y bueno, mucho dolor abdominal, obviamente. ¿Y quiénes son, digamos, la población de mayor riesgo? O sea, un adulto sano normal pasa este proceso infeccioso tranquilamente, solamente hay que conferirle electrolitos para que no pierda líquidos, ¿sí? Y no se pueda complicar a una posible acidosis. Pero los ancianos y los niños sí pueden llegar a agravarse mucho más, tanto por la deshidratación y por lo que decíamos que se puede complicar incluso a una acidosis. Y recuerden que derivado de la acidosis también puede ser la muerte, ¿sí? Entonces, los niños y los ancianos es donde más cuidado hay que tener. Y en cuanto al tratamiento, no se suele recomendar
que se proporcionen antibióticos en los primeros días de la infección, ¿sí? A menos que sea una persona con alto riesgo o inmunodeficiente, ¿de acuerdo? Les decía yo hace un momento que para el diagnóstico nosotros utilizamos muestras de heces en fresco o puede ser con tinción. ¿Qué es lo que observamos en las muestras de heces? Aquí en la imagen se puede ver eritrocitos, que son los que parecen unos disquitos rojos. Esos son eritrocitos. Y también podemos ver macrófagos, que son los que parecen como una morulita, por decirlo así. Se ve un núcleo y alrededor se le ve un halo lleno de cosas arrugaditas. Esos son los macrófagos y los leucocitos presentes en las heces, ¿sí? ¿Cómo sabemos que esto es una muestra de heces? Porque está llena de bacterias. Aquí la imagen no es tan nítida como para que se aprecie completamente la cantidad increíble que hay de bacterias, ¿sí? Pero normalmente cuando estamos hablando de una muestra de heces, se ve infinidad de bacterias en una pequeña gotita. Bien. Bueno, entonces al microscopio, muchos leucocitos y algunos eritrocitos, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí vemos, de hecho, 4 eritrocitos. También necesitamos apoyarnos de un coprocultivo, ¿ok? En laboratorio, cuando nosotros buscamos aislar shigelas, podemos utilizar medios selectivos como es el Salmonella shigella, que es específico para Salmonella y Shigella, como dice su nombre, o también puede ser el entérico Hectoen. Y podemos utilizar también medios diferenciadores como sería el agar McConkey o el agar EMB. Al final de cuentas, en el laboratorio, después de que se aísla o crecen estas colonias, se les hace unas pruebas bioquímicas para identificar género y especie de esta bacteria, ¿sí? Bien. Tratamientos. Se suelen tratar con ciprofloxacino, ampicilina y doxicilina. Solo que las shigellas tienen un gran problema y es que suelen presentar multiresistencia a antibióticos, ¿sí? Entonces, tenemos que acompañar nuestro coprocultivo ¿con qué? ¿Qué más tendríamos que solicitar? Un antibiograma, chicos. Para ver su sensibilidad, ¿sí? Su sensibilidad a los antibióticos. Es decir, yo ya sospecho de shigelosis. Y por decir, si llega un niño a urgencias con diarrea, deshidratado, pues lo primero que voy a pedir es que me hagan un frotis de sus heces, ¿no? Para que mínimo ver cómo están sus heces, qué es lo que hay, si hay mocos, si hay eritrocitos, si hay leucocitos. Si yo observo eso, puedo comenzar a tratar al niño, porque si me espero a los resultados del cultivo, se me puede morir el niño deshidratado o por acidosis, ¿sí? Acuérdense que los cultivos siempre tardan más. Entonces, en ese momento, pues ustedes tendrían que mínimo prevenir la deshidratación del niño, ¿sí? Que continúe la deshidratación del niño. Sin embargo, cuando ustedes soliciten el cultivo, van a pedir el coprocultivo con su antibiograma. ¿Por qué? Porque las shigellas se caracterizan por ser multiresistentes, ¿sí? Lo que es la shigella y la salmonella presentan multiresistencia. ¿Bien? Bueno. A ver, epidemiología. ¿Dónde podemos encontrar la shigella? ¿Cómo podemos contagiarnos de shigella o contraer la shigelosis? Como bien decía su compañera, la transmisión es fecal oral, es decir, todo lo que esté contaminado con residuos fecales nos puede contagiar si nosotros lo ingerimos, ya sea con las manos, si una persona no se lavó bien las manos después de evacuar, o si, por ejemplo, no estamos usando agua potable, potabilizada como tal, sino nada más estamos usando agua del río sin clorarla ni nada, también es un factor de riesgo para infectarnos. ¿Se acuerdan del video de Vibrio cholerae? Donde
el niño, bueno, esa población como tal, esa comunidad, agarraba agua del río y de hecho la persona, sus evacuaciones las realizaba cerca del río, entonces era todo un ciclo y un sinfín de reinfección. Bueno, básicamente, ese es el método de transmisión también de la Shigella, ¿sí? Bien. Ahora, otra vía de infección serían las moscas. Como ustedes ya saben, las moscas pueden transmitir diferentes tipos de bacterias porque ellas son las principales en llegar y posarse sobre heces de animales o animales putrefactos o cualquier cosa que esté en descomposición, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que esté en descomposición está lleno de bacterias. Y donde sea que se pose una mosca, va a dejar todas esas bacterias que ella va arrastrando en sus patitas. Bien, la mayoría de los casos son en niños menores de 10 años. Normalmente suele darse en guarderías, ¿sí? En niños menores de 5 años es un factor alto de riesgo de que el niño se ponga muy grave por la shigelosis. Aquí les puse también la imagen de una persona tomando la mano del bebé. Acuérdense que eso es muy peligroso. O sea, si no se tienen las medidas de higiene suficientes, nosotros podemos contagiar a los bebés de muchas cosas, nada más con acariciarlos o acercarnos a ellos, ¿sí? Entonces, en el caso de la shigelosis, pues también podría ocurrir un contagio ahí. Si en dado caso la mamá no tomara o su papá no tomara las medidas suficientes y tocara al niño con las manos llenas de shigella. Otra vía de contagio es cuando se consumen alimentos que fueron tocados por personas que tenían las manos sucias, ¿sí? Las manos contaminadas. Bueno. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. No. Ok, excelente. Por lo tanto, si mis vías de contagio son de persona a persona a través de manos contaminadas, fecal oral a través de agua contaminada o de alimentos contaminados con residuos fecales, entonces, ¿cuáles serían mis medidas de prevención? Es pregunta, Doc. Sí, es una pregunta. ¿Cuáles serían mis medidas de prevención? Hervir el agua, cocer bien los alimentos, Lavar lavar bien las las manos. manos. Hervir los alimentos. Así es, lavar bien los alimentos con agua potable. Lavar bien, lavado de manos es muy importante. Consumir agua apta para el consumo humano. Normalmente en primer mundo su agua potable también es de consumo humano, pero en el caso de nosotros no, ¿sí? Nosotros las medidas, los estándares son diferentes. Otra cosa, el control de las moscas, es decir, siempre proteger los alimentos y las bebidas del contacto con las moscas. Y pues desinfectar superficies que puedan estar en contacto con alimentos o bebidas que vayamos a consumir, ¿sí? Muy bien. Bueno, importante, cuando hay un paciente con shigelosis, pues hay que aislar al paciente y evitar y, bueno, procurar que este paciente tenga también las medidas de higiene básicas. Y en dado caso, si es un niño, pues hay que desinfectar las excretas o mínimo desecharlas de forma que se evite el contagio a través de ¿sí? Bien. Bueno, tomen sus 10 minutos y ahorita volvemos.